Marido humilla a su esposa por cocinar mal, pero su suegra la defiende con furia. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo nuestras historias narradas? Nos encanta leerte en los comentarios. Lucía se detuvo frente a la estufa con las manos temblorosas. El arroz ya se había pegado al fondo de la olla y el olor comenzaba a subir con una mezcla amarga de humo y desesperación. Revisó el reloj en la pared de la cocina. Faltaban 15 minutos para que Julián regresara del trabajo. 15 minutos para intentar salvar una cena que ya sabía no iba a gustarle. «Valeria, mi amor, ¿puedes traerme la sal?», preguntó con voz suave, intentando sonar tranquila. La niña, de apenas 6 años, corrió obediente hasta el pequeño estante donde su madre guardaba las especias. No dijo nada, solo se la extendió con una mirada que parecía comprender más de lo que cualquier niña debería comprender a esa edad. Lucía se apresuró a servir los platos. Preparó arroz, frijoles, unas tortitas de papa y ensalada de jitomate. Se esmeró en colocar todo de forma ordenada, bonita, como le había enseñado su mamá años atrás. Pero algo en su interior le decía que no importaría. No importaba nunca. Cuando escuchó el ruido del portón abriéndose, su cuerpo reaccionó como si se tratara de una alarma. Se tensó, secó sus manos rápidamente en el mandil y se alisó el cabello con las palmas. Valeria también se quedó quieta, con los ojos fijos en la puerta. «Buenas noches», dijo Julián al entrar sin mirar a nadie. Dejó su portafolio sobre el sillón, se quitó los zapatos y se dirigió directo al comedor. El olor del arroz quemado ya flotaba en el aire. «¿Otra vez arroz?», preguntó con un tono que no era enojo, pero tampoco neutral. Era un tono que juzgaba sin gritar. Lucía sonrió nerviosa. «Sí, pero esta vez le puse un poco de cilantro para que sepa diferente. Y hay tortitas de papa. También hice ensalada». Julián se sentó, tomó el tenedor y miró su plato como si hubiera algo muerto en él. Dio una probada al arroz y no dijo nada. Luego mordió una tortita. Masticó lentamente. Se limpió la boca con la servilleta y entonces soltó la frase que Lucía ya conocía, pero que cada vez le dolía distinto. «No entiendo cómo es que puedes hacer que algo tan sencillo sepa tan mal. ¿Qué haces en todo el día?». El tenedor cayó sobre el plato con un sonido seco. Valeria, sentada a su lado, bajó la mirada hacia su comida sin tocarla. Lucía tragó saliva. Sabía que si respondía, sería peor. Así que solo dijo: «Lo siento, siempre es lo mismo contigo. Siempre lo siento, pero nunca mejoras. ¿Qué haces cuando estoy trabajando? ¿Ver novelas? ¿Dormir?». «Estuve lavando ropa, limpiando la casa. Llevé a Valeria al doctor porque tenía tos. ¿Y no te dio tiempo de aprender a cocinar algo decente? Qué raro, porque según tú, eso es lo único que haces». Lucía bajó la mirada. Se sentía pequeña, insignificante. Quería desaparecer, pero se obligó a mantenerse firme por Valeria. No quería que la niña la viera romperse. «No otra vez. Papi, a mí sí me gusta cómo cocina mi mami», dijo Valeria en voz bajita. Julián la miró y su rostro cambió solo por un segundo. La niña era su debilidad, pero no lo suficiente como para detenerlo. «Eso es porque eres una niña y no sabes nada de comida. Cuando crezcas, vas a entender». Lucía sintió un nudo en el estómago. No solo era el arroz quemado, era el dolor de ver cómo, poco a poco, Julián empezaba a envenenar también el corazón de su hija. Terminó de cenar en silencio. Julián se levantó sin decir gracias, sin recoger su plato. Se fue directo a la sala a ver la televisión. El volumen alto, el sonido de una risotada falsa de algún programa de comedia llenando el espacio. Lucía lavó los trastes mientras Valeria dibujaba en la mesa con unos crayones. Esa noche, al meter a su hija en la cama, Lucía se sentó a su lado y le acarició el cabello. «¿Tú crees que mamá cocina feo?», le preguntó con una sonrisa triste. Valeria negó con la cabeza, abrazándola. «No, mamá, a mí me gusta. Cuando tú haces sopa me siento calientita por dentro».
Lucía cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Después de dejarla dormida, fue al baño. Cerró la puerta con llave. Encendió la luz. Se miró al espejo. Y lo que vio no le gustó. Una mujer ojerosa, con el cabello recogido deprisa, con la piel cansada. Una mujer que ya no reía como antes, que había aprendido a medir cada palabra, a caminar en puntitas en su propia casa, a pedir permiso para existir. Metió las manos en el lavamanos, se echó agua en la cara y se repitió algo que solía decir su madre. Callar también es una forma de permitir. Esa noche, mientras se acostaba junto a Julián, que ya dormía de espaldas a ella, roncando levemente, Lucía sintió una punzada en el pecho. No era odio, no era tristeza, era algo más profundo. Era una pregunta que no la dejaba dormir. ¿Cuándo dejé de ser feliz? Y aunque no tenía la respuesta, supo que no era ayer. Era algo que venía cocinándose desde hacía mucho tiempo. Tal vez desde el primer "lo siento", que aceptó sin que viniera acompañado de un "no volverá a pasar". La madrugada llegó como siempre, sin avisar, sin consuelo. Julián giró en la cama y sin querer le dio un codazo. Ni siquiera se dio cuenta. Lucía solo se acomodó al borde, dándole la espalda. En su cabeza repitió las escenas del día, buscando qué hizo mal, dónde falló, por qué no bastaba, pero algo estaba cambiando. En el fondo de ese silencio donde siempre se refugiaba, empezaba a escucharse una voz, leve, lejana, pero suya, una voz que decía, esto no está bien. Y aunque todavía no tenía el valor para decirlo en voz alta, en ese momento, en esa oscuridad compartida, supo que no estaba loca, que no era exagerada, que algo dentro de ella comenzaba a despertar. Y eso, aunque pequeño, era el principio de algo mucho más grande. Las cucharas chocaban entre sí en el cajón de la cocina mientras Lucía buscaba una que no estuviera torcida. Últimamente se rompían con frecuencia. Tal vez por el uso, o tal vez por la fuerza con la que limpiaba los platos después de cada comida mal recibida. Eligió una mediana, de mango azul, la menos raspada, y la colocó cuidadosamente al lado del plato vacío. Era domingo, día de visitas. Doña Carmen llegaría en cualquier momento, y como cada semana, Lucía había pasado la mañana entera cocinando para intentar ganarse un elogio. No de Julián. Eso ya lo había abandonado. Pero aún le quedaba la esperanza de agradarle a la suegra, de que al menos ella dijera algo amable, aunque fuera en voz baja. Preparó chiles rellenos. Era una receta complicada, con pasos meticulosos, pero se esmeró en cada uno. Los rellenó con picadillo sazonado con ajo, cebolla y un toque de canela, como lo hacía su abuela. Los capeó con huevo batido a mano y los frió lentamente, uno por uno. No quería fallar. A las 2 de la tarde en punto, se escuchó el timbre. Julián se asomó por la ventana y chasqueó la lengua. «Ya llegó mi madre. ¿Sí preparaste algo decente o va a tener que fingir que le gustó otra vez?» Lucía no respondió. Se secó las manos en el delantal y fue a abrir la puerta. Doña Carmen entró con su bolso colgado del antebrazo y una expresión dura. Siempre era así. No mostraba emociones fácilmente. Vestía una blusa oscura, planchada con esmero, y una falda recta que le llegaba a las pantorrillas. Saludó con un beso frío en la mejilla. «Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, suegra. Pase, ya está todo listo». Valeria corrió a abrazarla. Carmen sonrió, solo para ella. «¿Qué hiciste de comer?», preguntó mientras se sentaba a la mesa. «Chiles rellenos», respondió Lucía, sirviendo los platos con cuidado. Julián tomó el suyo, lo miró de reojo y resopló. «¿Otra vez chiles? ¿Qué no sabes hacer otra cosa?» «No son otra vez. Es la primera vez que los hago desde que se casaron», respondió Carmen con voz neutra, pero con un filo en la mirada. Julián bajó los ojos por un segundo. Luego tomó el tenedor y cortó un trozo. Lo llevó a la boca, lo masticó despacio y después tragó con esfuerzo. «Están pasados de sal. ¿No sabes medir o qué?» Lucía sintió que el suelo se movía un poco. No por la sal,
Ella había probado el picadillo 3 veces antes de servirlo. Sabía que no estaba salado, pero eso ya no importaba. Valeria bajó el tenedor y jugó con el borde del plato. Carmen en silencio masticaba. No dijo nada, pero su ceño se frunció apenas, como si algo dentro de ella también empezara a molestarle. Tú deberías dejar de intentar impresionar a mi madre con tu cocina. Ella tiene paladar fino. No va a decir que está bueno nomás por lástima, dijo Julián sin levantar la voz, pero con esa sonrisa cínica que dolía más que un grito. Lucía sintió cómo una punzada le subía desde el estómago hasta la garganta. Pero se tragó todo. No lloró, no gritó. Recogió los platos vacíos cuando terminaron de comer y se fue directo a la cocina. Lavó cada uno con más fuerza de la necesaria. La espuma le quemaba las manos agrietadas. En la sala se escuchaban los murmullos de Carmen hablándole a Valeria y luego el silencio pesado de Julián revisando su celular. Cuando volvió con el café, Carmen la miró detenidamente. Era una mirada larga, como si la estudiara, como si buscara algo detrás de los ojos. «Lucía, ¿te sientes bien?», preguntó de pronto mientras tomaba la taza. «Sí, claro, solo estoy un poco cansada», respondió con una sonrisa hueca. «¿Tienes las manos resecas? Deberías usar crema. Eso con el tiempo se vuelve más feo». Lucía asintió. Carmen no era de dar cumplidos, pero tampoco solía fijarse en detalles tan personales. Eso fue suficiente para dejarla pensativa. Julián se levantó del sillón y estiró los brazos. «Voy al cuarto. Avísame cuando se vaya mi mamá». Lucía lo vio alejarse y luego se sentó lentamente junto a Carmen. No hablaron por un rato, solo bebieron el café. Valeria jugaba en el suelo con unas muñecas, inventando historias de princesas que huían de castillos grises. «¿Le gustaron los chiles?», preguntó finalmente Lucía en voz baja. Carmen dejó la taza en la mesa. No estaban salados. Eso fue todo, pero bastó, porque en esa frase corta había una afirmación, un pequeño respaldo, una grieta en el muro de indiferencia. Al día siguiente, Julián volvió a la rutina de siempre. Llegó del trabajo con cara larga, se quejó del tráfico, del jefe, del calor. Lucía había preparado sopa de fideo con pollo, algo sencillo, pero sabroso. «¿Otra vez sopa? ¿No te cansas de hacer lo mismo?». Lucía no contestó. Estaba empezando a entender que no se trataba de la comida. Podía hacer el platillo más perfecto del mundo, y aún así recibiría una crítica, porque no era sobre el sabor, era sobre el poder. Días después, cuando un vecino vino a ayudar con el gas, Julián aprovechó para presumir en voz alta: «Mi esposa no cocina mal, pero tampoco es como para alardear. Hace lo que puede». Lucía sintió la sangre subirle a las mejillas, pero sonrió por compromiso. Esa noche, mientras bañaba a Valeria, la niña le preguntó algo que la dejó helada. «Mami, ¿tú eres tonta?». Lucía se quedó quieta. «¿Por qué dices eso, amor?». «Porque papi siempre dice que haces las cosas mal, que no entiendes, que no sabes». Lucía apretó los labios, se agachó a su altura y le tomó las manos mojadas. «No, mi amor, no soy tonta, y tú tampoco lo eres. A veces las personas dicen cosas feas cuando no saben cómo manejar sus enojos, pero eso no las hace tener razón». Valeria no dijo nada más, pero esa noche se abrazó a su mamá con más fuerza de la habitual. Los días siguientes fueron una repetición silenciosa de lo mismo: desprecio en pequeñas dosis, como veneno lento, críticas disfrazadas de consejos, bromas crueles frente a visitas, y Lucía tragando todo, hasta que llegó el siguiente domingo. Doña Carmen volvió a visitarlos. Esta vez Lucía no cocinó chiles. Hizo caldo de res, con verduras frescas y tortillas recién hechas. Todo olía a hogar, a comida de verdad. Julián lo probó, y sin siquiera terminar de tragar soltó: «Sabe a nada». «¿No le pusiste sal otra vez?». Carmen dejó la cuchara a la mitad, miró a su hijo. «Yo lo encuentro perfecto». Julián arqueó una ceja. «¿En serio? ¿Tú, que siempre criticas todo?». «Sí, en serio.
respondió Carmen sin apartar la mirada. Lucía parpadeó. Por primera vez, vio en los ojos de su suegra algo parecido a una alianza, a una señal. Carmen se levantó de la mesa antes de que terminaran. Fue a la cocina y la encontró lavando una olla. Lucía, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, suegra. ¿Tú eres feliz aquí? Lucía se quedó inmóvil. El agua seguía corriendo, pero sus manos ya no se movían. No respondió de inmediato, porque no sabía cómo hacerlo, porque no estaba lista. Pero algo dentro de ella se agitó. Carmen no esperó respuesta. Solo asintió, como si ya supiera. Y antes de irse, le dijo algo en voz baja, tan bajo que Julián no alcanzó a escuchar. La sal se puede corregir. Lo que no se puede corregir es cuando una mujer deja de creer en ella misma. Y eso empieza así, poquito a poquito. Lucía cerró la puerta con un temblor en el pecho, el mismo temblor que le decía que algo estaba por cambiar, aunque todavía no supiera cómo, aunque el miedo siguiera ahí, aunque el amor se hubiera transformado en costumbre y la costumbre en cárcel. Pero Carmen había visto, y Lucía lo sabía. Ya no estaba sola. La mesa estaba puesta con más esmero del habitual. El mantel blanco recién planchado, los vasos alineados milimétricamente y en el centro un guisado humeante que llenaba el comedor con un aroma a especias y carne suave. Lucía había pasado toda la tarde cocinando un estofado de res con papas y zanahorias, receta de su madre, esa que reservaba para días importantes. No era cumpleaños de nadie, ni tampoco una celebración oficial, pero Julián le había pedido que invitara a su mamá a cenar, según él, para ver a la niña. Pero Lucía intuía que había algo más. Julián nunca hacía nada sin un motivo oculto. Valeria estaba sentada ya en su lugar, con una blusita amarilla y el cabello peinado en 2 trencitas que su madre había hecho con delicadeza. La niña, con su dulzura innata, le daba a la escena una apariencia de normalidad, casi de postal, pero en el aire había algo espeso, algo que no se veía, pero se sentía en la piel como humedad. Cuando doña Carmen llegó, Lucía le abrió la puerta con una sonrisa nerviosa. «Buenas noches, suegra. Pase, ya está todo listo». «Buenas noches, Lucía. Qué bien huele», respondió Carmen, sin emoción en el rostro pero con un dejo de aprobación en la voz. Julián apareció desde el fondo de la casa, con una cerveza en la mano y una camisa medio desabotonada. «Ma, qué bueno que viniste. Estábamos esperándote». Se saludaron con un beso seco y luego todos se sentaron a la mesa. Lucía sirvió con cuidado, empezando por Carmen, luego Valeria y finalmente Julián. El silencio fue breve, solo interrumpido por el sonido de las cucharas sirviendo el estofado. Julián dio el primer bocado, masticó con lentitud y se limpió los labios con una servilleta. Luego dejó la cuchara a un lado y miró a Lucía con una sonrisa ladeada. «Pues sí te esmeraste hoy, ¿eh?» Lucía sonrió tímidamente, esperando que fuera un comentario sincero. «Sí, quise que todo estuviera bien». «¿Y quién te enseñó que echarle clavo de olor al estofado es buena idea?», soltó Julián, burlón. Lucía parpadeó. «Mi mamá, así lo preparaba ella». «Pues con razón, está raro, dulzón, sabe a postre de res», soltó entre risas. Valeria bajó la mirada a su plato, sin tocarlo. Carmen dejó de masticar, pero no dijo nada. Lucía intentó mantenerse serena. «Yo creí que te gustaría, por eso». «Es que ese es el problema, Lucía. Siempre crees, pero nunca preguntas, nunca aprendes. Llevamos años juntos y todavía no sabes hacerme un platillo como la gente». «Julián, por favor», murmuró ella. «Por favor, que no diga la verdad, que me trague esta cosa con una sonrisa falsa para no herirte. Ya basta, Lucía, deja de hacerte la víctima». Lucía apretó los labios. El corazón le latía con fuerza. Sus ojos se nublaban poco a poco. Volteó hacia Carmen, esperando alguna intervención, alguna mirada. Pero la mujer seguía en silencio, observando.
Tienes la casa, tienes una hija hermosa, no trabajas, y ni así puedes hacer bien tu parte. A veces me pregunto si me equivoqué contigo, dijo Julián, y cada palabra fue como una puñalada. ¡Papá!, exclamó Valeria, sin entender del todo, pero con el miedo claro en la voz. Ya, Valeria, no es contigo, tú come, dijo Julián sin mirarla. Lucía no pudo más. El llanto le brotó sin aviso. Soltó la cuchara, que cayó al plato haciendo un ruido sordo, y se cubrió el rostro con las manos. Los hombros le temblaban. Por fin, después de meses tragando palabras, se quebró. Y entonces ocurrió. Doña Carmen, siempre recta, siempre callada, se levantó de su silla con una fuerza inesperada. Golpeó la mesa con ambas manos y gritó: «¡Julián Andrés Morales Ortega!». El silencio fue absoluto. Incluso Valeria dejó de respirar por un segundo. «¿Qué chingados te pasa?», gritó Carmen, con una furia que llenó la habitación. Julián se quedó petrificado, como si le hubieran aventado agua helada. «¿Cómo te atreves a hablarle así a la mujer que cría a tu hija, que te cuida la casa, que soporta tus desplantes como si fuera tu sirvienta? ¿Te parece gracioso humillarla delante de tu hija y de mí?». «Ma, no es para tanto. Nomás estoy diciendo que…». «No, Julián, ya basta de justificar tu violencia con sarcasmos, porque eso es lo que estás haciendo, violencia. Y frente a tu hija, ¿eso es lo que quieres enseñarle? ¿Que un hombre puede destrozar a una mujer con palabras y luego irse a dormir como si nada?». Lucía lloraba en silencio, con la cara entre las manos. Valeria se tapó los oídos. Julián tragó saliva. Nunca había visto así a su madre. «Yo solo dije que el platillo estaba raro. No es para tanto», insistió él, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. «No, no solo dijiste eso. Dijiste que te habías equivocado con ella. ¿Te parece es una crítica constructiva? ¿Te parece justo? No tienes madre, cabrón. Bueno, sí la tienes. Soy yo. Y me da vergüenza haber criado a un hombre que no sabe respetar a la mujer que escogió». El comedor entero se sentía como si estuviera por explotar. Julián se levantó de la silla, pero no dijo nada. Miró a su madre, luego a Lucía, y finalmente bajó la cabeza. «Me voy», dijo, y sin mirar a nadie se fue al cuarto. Carmen se quedó de pie por unos segundos más. Respiraba agitada. Luego caminó hasta Lucía, se arrodilló a su lado y le tomó la mano. «Perdóname», susurró. «Perdóname por no haber dicho esto antes». Lucía, sorprendida, la miró con los ojos hinchados. No dijo nada. Solo asintió lentamente, mientras Valeria se acercaba y abrazaba a ambas con sus bracitos temblorosos. La noche cayó como un manto espeso. El estofado quedó frío sobre la mesa. Nadie volvió a probarlo. Pero en esa casa, por primera vez en mucho tiempo, alguien había dicho lo que debía decirse. Y ya no había vuelta atrás. El sonido de las cucharas contra los platos ya no era tan tenso como antes. No porque todo hubiera cambiado, sino porque algo dentro de Lucía empezaba a moverse, a reconstruirse. Después de aquella noche en la que Carmen alzó la voz por primera vez, algo se quebró en el centro de la casa y también en el centro de su alma. Julián no volvió a hablar del tema, pero su actitud se volvió más fría. No gritaba, no se burlaba, pero su silencio era punzante, como una amenaza suspendida. Carmen empezó a aparecer con más frecuencia. A veces llamaba antes, a veces simplemente tocaba la puerta con una bolsa de pan o de frutas en la mano. Decía que iba a ver a Valeria, pero las miradas que intercambiaba con Lucía dejaban claro que había otro motivo. Una tarde de jueves, llegó con un recipiente lleno de arroz con leche. Lucía, que barría la sala, le abrió la puerta con el cabello amarrado en un chongo improvisado y una expresión agotada. «Hice de más», dijo Carmen, entrando como si fuera su casa de toda la vida. Lucía cerró la puerta, la invitó a pasar a la cocina y sirvió 2 tazas de café. Se sentaron una frente a la otra. El silencio duró apenas unos segundos. «¿Cómo estás?», preguntó Carmen sin rodeos. Lucía bajó la mirada. Le costaba hablar de eso, de sí misma.
de sus emociones, más tranquila, aunque todo sigue igual. Y Julián, callado, pero su forma de mirar ya no me mira como antes, ni siquiera como cuando me despreciaba. Ahora me mira como si no estuviera. Carmen suspiró, dio un sorbo a su café y luego fijó la mirada en un punto distante, como si los recuerdos la atraparan. Él no aprendió a mirar de otra manera, dijo finalmente. No le enseñé. Lucía frunció el ceño. Carmen nunca hablaba de su pasado, de Julián como niño, como hijo. ¿A qué se refiere? A que cuando era niño, su padre era un hombre duro, muy duro. Me gritaba, me empujaba, a veces no dejaba que comiera si no tenía la comida lista a tiempo. Y yo lo acepté, por miedo, por costumbre, como tú. Lucía no respondió, solo escuchaba, y cada palabra le dolía, como si fuera una confesión hecha frente al espejo. Cuando Julián creció, yo ya no era la misma. Me volví fría, le hablaba poco. Nunca le di un abrazo sin razón, nunca le dije, te quiero. Solo le exigía, le decía que los hombres no lloran, que debía hacerse fuerte, que no se podía confiar en nadie. Y lo hizo fuerte, lo hice cruel, inseguro. En el fondo, es un niño que no sabe amar, porque nadie le enseñó. Pero eso no justifica lo que te hace. Yo estoy aquí para apoyarte, Lucía, no para excusar a mi hijo. Lucía sintió un nudo en la garganta, no por Julián, sino por esa mujer que tenía enfrente. Esa mujer que, sin decirlo, le estaba diciendo que también había sido víctima y verdugo. Gracias por decírmelo, susurró. Carmen asintió. No quiero que Valeria herede esa cadena, ni de él ni de mí. Rompamos esto aquí. Desde ese día, Carmen se convirtió en algo más que una suegra. Se volvió aliada, espejo, guía, a veces incluso madre. Empezó a sugerir cosas, sutiles pero firmes. ¿Por qué no tomas un taller, uno corto, algo que te guste? No por él, por ti. Lucía dudaba. Se sentía incapaz, pero Carmen insistía. No tienes que decirle nada a Julián todavía, solo inténtalo. Una mañana, Lucía acompañó a Valeria a la escuela y de camino de regreso vio un letrero en un poste. Curso de cocina tradicional mexicana, inicio inmediato, no se necesita experiencia. Se lo quedó viendo largo rato. Al día siguiente volvió a pasar y el cartel seguía ahí. Carmen pasó por ella esa tarde. Vístete, vamos a preguntar. Lucía no supo cómo negarse. Caminaron juntas hasta el centro comunitario. El lugar era modesto, con bancas viejas y una estufa antigua, pero el ambiente era cálido. Una mujer sonriente las recibió y les explicó que las clases eran los miércoles y sábados por la tarde, que no costaban nada, que podían llevar niños si querían. Lucía aceptó. No de inmediato, pero aceptó. La primera clase llegó nerviosa, como si fuera a rendir un examen, pero al ver a otras mujeres como ella, algunas mayores, otras más jóvenes, sintió que pertenecía, que no era la única que buscaba algo más allá de los muros de su casa. Empezó a salir de casa con la excusa de ir a ver a Carmen o al mercado. En esas salidas tomaba el camión hasta el centro comunitario y se sumergía en aromas de epazote, masa fresca y caldos humeantes. Poco a poco, su confianza volvió. Una tarde, mientras cortaba jitomates con manos firmes, la instructora se le acercó. «Tú ya cocinabas antes, ¿verdad?». Lucía sonrió. «Más o menos, pero ahora me gusta hacerlo por mí». Cuando volvía a casa, escondía las recetas entre las bolsas del mandado. A veces preparaba lo aprendido, pero fingía que era algo viejo. Julián no notaba la diferencia, o si lo hacía, no decía nada. Pero Valeria sí. «Mami, tu comida sabe más feliz». Lucía la abrazó con fuerza. Era el mejor cumplido que había recibido en años. Carmen no dejaba de apoyarla. Un día le llevó una libreta de tapas duras, para que anotes tus recetas, las tuyas, no las de nadie más. Lucía empezó a escribir en las noches, cuando todos dormían. Ahí no solo anotaba ingredientes, también pensamientos, miedos, sueños que apenas recordaba tener.
Las pequeñas decisiones comenzaron a sumar. Empezó a arreglarse más, a comprarse un labial nuevo, a leer libros prestados por Carmen, a levantar la voz de vez en cuando algo no le parecía justo. Una noche, Julián le gritó porque no encontró su camisa planchada. «¿Y por qué no la planchaste? Te lo pedí desde ayer». Lucía lo miró a los ojos por primera vez, sin agachar la cabeza. «No soy tu sirvienta». Él se quedó helado. No esperaba eso, no de ella, pero no dijo nada. Solo se fue al cuarto y cerró la puerta con fuerza. Lucía sintió miedo, pero también una extraña libertad. Después, cuando Carmen vino a visitarla, le contó lo ocurrido. Carmen la miró con orgullo. «No lo estás haciendo por rabia, lo estás haciendo por ti. Esa es la diferencia». Esa noche, Lucía se sentó a escribir una nueva receta. La tituló Sopa de Valentía. Y aunque no tenía ingredientes concretos, sabía que algún día la iba a cocinar sin miedo. Lo que se hereda puede doler, pero también puede detenerse. Lucía lo estaba haciendo, paso a paso, con sal, con fuego y con dignidad. El sol apenas empezaba a calentar las calles cuando Lucía salió de casa con una mochila al hombro y una carpeta azul bien apretada contra el pecho. Carmen la esperaba afuera, dentro de su coche viejo pero limpio, con las manos firmes sobre el volante y esa mirada de determinación que ya no necesitaba palabras. Lucía subió sin decir nada, pero su sonrisa delataba una mezcla extraña de nerviosismo y emoción. No era la primera vez que tomaba un curso, pero sí la primera vez que lo hacía sin esconderse. Ese día ya no se trataba de escaparse del juicio de Julián, se trataba de enfrentarlo. El curso profesional quedaba en un centro gastronómico a las afueras del pueblo. Era un edificio sencillo, con paredes claras y aroma constante a pan horneado. Las clases eran 3 veces por semana. El temario incluía desde técnicas de cocina mexicana contemporánea hasta manejo de costos y presentación de platillos. Era un salto enorme desde las recetas que practicaba en casa o en el centro comunitario. Pero Lucía lo había decidido. Ya no cocinaba para calmar a nadie. Cocinaba porque lo amaba y porque era su forma de reencontrarse. La primera clase fue un torbellino. Cuchillos que no sabía sostener correctamente, vocabulario que le sonaba a otro idioma, compañeros más jóvenes y con experiencia. Pero no se dejó intimidar. Observó, preguntó, tomó notas. Se equivocó, sí, pero cada error era una semilla de algo nuevo. Regresó a casa con los dedos adoloridos y el corazón lleno. Carmen la recibió con un té y una sonrisa orgullosa. ¿Y cómo te fue? Lucía se dejó caer en la silla, como si me hubieran metido en otro planeta, pero no quiero salirme de él. Valeria, que había pasado la tarde con su abuela, corrió a abrazarla. ¿Qué aprendiste hoy, mami? Hice mi primer risotto. Y no se quemó, dijo con una carcajada que le nacía desde lo más hondo. Los días siguientes marcaron una diferencia en la rutina del hogar. Julián, que al principio no había prestado atención al curso, pronto notó que algo estaba cambiando. Lucía ya no estaba disponible para todo. Ya no se quedaba en casa esperando instrucciones. Ya no temblaba cuando él alzaba la voz. Una noche, mientras cenaban tacos de pescado preparados por Lucía con una técnica nueva, Julián soltó su primer ataque. ¿Y ahora resulta que te vas a creer chef? Lucía no lo miró directamente, solo respondió con calma. No me creo nada, estoy aprendiendo. ¿Y eso para qué? ¿Vas a abrir un restaurante o qué? Mejor ve pensando en arreglar el baño, que lleva semanas con la llave goteando. Carmen, que estaba de visita, lo miró con el ceño fruncido. ¿Por qué te molesta que ella estudie algo que le gusta? No me molesta, solo me parece ridículo. Lucía ni siquiera tiene experiencia. ¿Y tú naciste sabiendo hacer lo que haces en tu trabajo? Respondió Carmen con dureza. Valeria miró a su padre. Algo en su rostro cambió. Ya no era la niña que aceptaba todo sin cuestionar. Ahora preguntaba con la mirada. Julián calló, molesto, pero sin respuesta.
Con el paso de las semanas, la cocina de Lucía se transformó, no solo en sabores y técnicas, sino en atmósfera. Preparaba platillos con intención, con emoción. La casa olía a cosas nuevas, a panes recién hechos, a salsas especiadas, a hierbas que nunca había usado antes. Valeria la ayudaba a montar los platos, a tomarle fotos para su carpeta de proyectos. Carmen sugería nombres para los menús. Las tres formaban un pequeño equipo. Una tarde, Lucía organizó una pequeña comida para mostrar lo que había aprendido. Invitó a una vecina, a una amiga de la escuela de Valeria y, por supuesto, a Carmen. Julián también estuvo presente, aunque no fue invitado como tal. Se sentó con los brazos cruzados, escaneando cada movimiento. Lucía sirvió un menú completo: sopa de flor de calabaza, tacos de cochinita pibil con tortillas hechas a mano y de postre, mousse de mango con coulis de frambuesa. Todo estaba calculado, preciso. Cuando terminaron, hubo aplausos tímidos. Carmen se levantó a abrazarla. Valeria aplaudía sin parar. Julián solo dijo: «Está rico, pero no sé por qué tanta fiesta por cocinar. Es tu obligación». Las palabras cayeron como piedras, pero esta vez Lucía no se agachó ni guardó silencio. «No es mi obligación, es mi pasión, y tú no tienes derecho a reducirla a una tarea». «¿Me vas a hablar así, frente a todos?» «Sí, porque no estoy diciendo nada malo, solo estoy defendiendo lo que hago». La vecina desvió la mirada incómoda. Carmen permaneció en silencio, pero con la mandíbula apretada. Valeria se levantó de su silla. «Mami cocina porque le gusta, y es la mejor». Julián tragó saliva. Por primera vez, la voz de su hija sonó lejana, como si hablara desde un lugar al que él ya no tenía acceso. Los días que siguieron, Julián intentó recuperar el control por otros medios. Le hablaba más a Valeria, la llenaba de dulces, la llevaba al parque solo para tenerla de su lado. Pero la niña ya no era tan fácil de manipular. Volvía y le contaba todo a Lucía. Le preguntaba cosas, le decía que su papá a veces le decía cosas raras como: «No le hagas mucho caso a tu mamá, está cambiando demasiado». Lucía no hablaba mal de él frente a la niña, pero sí le enseñaba a cuestionar. Cuando alguien te diga algo que te hace sentir chiquita, pregúntate si es verdad, y si no lo es, no lo aceptes, ni aunque te lo diga alguien que quieres. Valeria entendía, y eso era lo que más le dolía a Julián: perder el terreno emocional. Su poder estaba cimentado en el miedo y la confusión, pero ambas se estaban aclarando. Una tarde, Lucía llegó a casa con una caja. Era una estufa portátil. La había comprado con lo poco que le pagaban por ayudar en la cocina de uno de sus maestros. La puso en la mesa y llamó a Valeria. «¿Qué es eso, mami?» «Es para empezar a practicar aquí mis propios platillos. Quiero hacer videos, compartir lo que sé». «¿Vas a salir en internet?» «Tal vez sí». Julián entró justo en ese momento. «¿Y ahora qué? ¿Vas a hacerte influencer?» Lucía no se molestó. «No me interesa eso. Solo quiero compartir lo que hago y ganar mi propio dinero». Él la miró fijamente. «¿Y qué vas a hacer con ese dinero?» «Lo que yo decida». Fue la primera vez que Lucía respondió así, con firmeza, sin gritar, sin pedir permiso. Carmen, que había llegado minutos después, la escuchó desde el pasillo, y por dentro sonrió. Esa noche, Lucía cocinó un chile en nogada con tanto cuidado como si se tratara de una joya. Lo sirvió en un plato blanco, con granada fresca y perejil al centro. No lo cocinó para callar a nadie, ni para obtener aprobación. Lo cocinó porque lo amaba, porque era suyo, porque era libre. El comedor se iluminaba con una calidez distinta esa noche. Lucía había limpiado cada rincón, colgado unas luces tenues sobre la repisa y colocado un mantel color vino en la mesa larga. Las servilletas estaban dobladas en forma de flor y los cubiertos brillaban como si fueran nuevos. Había mandado a imprimir un pequeño menú para cada lugar. En él, con letra cursiva, se leía: cena de cierre, cocina con alma. Abajo, 3 platillos: entrada, plato fuerte y postre, cada uno acompañado por una breve descripción de su origen y técnica.
Valeria corría de un lado a otro, ayudando con emoción. Llevaba un delantal blanco con su nombre bordado, regalo de una de las maestras del curso. Carmen estaba en la cocina con Lucía, revisando que todo estuviera listo. Ella no cocinaba, solo observaba, entregando comentarios secos pero sabios, como quien cuida un ritual sagrado. Lucía, por dentro, era un volcán, no de miedo, sino de decisión. Sabía que esa noche no solo se jugaba su evaluación final como cocinera, era también una declaración de independencia, un grito silencioso que llevaba años conteniéndose. Julián llegó tarde, como siempre. Lucía lo había invitado con una nota directa, sin adornos. No le pidió nada, no le explicó motivos, solo lo incluyó porque sabía que debía estar. No por cortesía, sino por testigo. Llegó con cara de incomodidad, con la camisa arrugada y el ceño fruncido. Saludó con desgano a Carmen, a Valeria le dio una palmadita en la cabeza y a Lucía apenas le dirigió la mirada. ¿Qué es todo esto?, preguntó parándose junto a la mesa como si no entendiera el propósito. Una cena. Quiero compartir lo que aprendí. Es parte del cierre del curso. ¿Y quién te evaluará? ¿Tus amigas? ¿Tu mamá? Carmen no respondió. Lucía le sostuvo la mirada. Mi trabajo se evalúa solo. Si no te gusta, puedes no venir, pero si vas a estar, respeta. Julián se sentó. Murmuró algo que nadie alcanzó a entender. A los pocos minutos llegaron dos compañeras del curso con sus parejas, una vecina con su hijo adolescente y la instructora principal, la chef Marina, una mujer de voz fuerte y ojos vivos. Todos se saludaron con entusiasmo, menos Julián, que apenas levantaba la mirada de su teléfono. La cena comenzó puntual. De entrada, Lucía sirvió una crema de elote con reducción de chile guajillo, acompañada de pan de masa madre. Los comensales hicieron comentarios entre sonrisas, tomaron fotos, incluso algunos repitieron. Carmen cerraba los ojos con cada bocado, como si se conectara con algo lejano. Después vino el plato fuerte, pechuga rellena de flor de calabaza y requesón, bañada en mole de pistache. La salsa era compleja, dulce y picante al mismo tiempo. Lucía había tardado 2 días en perfeccionarla. Todos enmudecieron al probarla. Luego vinieron los murmullos admirativos, los aplausos suaves. Marina la miraba con ojos de respeto. Julián, sin embargo, masticaba con lentitud, sin expresión. No dijo nada. ¿Está bien cocida la pechuga?, le preguntó Lucía, sin sarcasmo. Sí, pero no me gusta lo dulce en la carne, fue lo único que soltó. Carmen lo fulminó con la mirada. El postre fue una panna cotta de cajeta con crujiente de nuez, liviana, equilibrada. Valeria ayudó a servirla con una sonrisa orgullosa. Cuando todos terminaron, Lucía se paró frente a la mesa y tomó aire. Las manos le temblaban, pero no de miedo, de impulso. Gracias por venir. Esta cena es muy especial para mí. No solo porque marca el final de un curso, sino porque significa que por fin empecé a escucharme. Cocinar dejó de ser una obligación para convertirse en mi forma de sanar, de expresarme, de existir. Marina la interrumpió para aplaudir, seguida de todos los demás, excepto Julián, que la miraba ahora con una mezcla de fastidio e incredulidad. Lucía continuó. Durante muchos años cociné para callar, para agradar, para evitar enojos, para no sentirme menos. Hoy cocino porque lo amo, porque soy buena en esto y porque ya no tengo miedo. Se giró hacia Julián. Ya no te tengo miedo. El silencio fue inmediato, un hueco de hielo en medio del calor de la comida. Julián dejó el tenedor en la mesa y se inclinó hacia ella, con voz contenida, pero venenosa. ¿Te sientes valiente ahora? ¿Porque haces platitos bonitos? ¿Crees que eso te hace mejor? Lucía no contestó. Carmen sí. Ya basta, Julián. Todos voltearon hacia ella. La mujer se levantó de su silla con una calma imponente. Ya basta de esconderte en el sarcasmo para no aceptar lo que eres. Tú no sabes amar, y no porque seas un monstruo, sino porque nadie te enseñó, porque yo no supe enseñarte. Julián
Abrió los ojos, sorprendido. Carmen respiró hondo y continuó. Tu padre me golpeaba, me controlaba, me destruía con palabras. Y cuando tú naciste, yo juré que no repetiría ese patrón. Pero fallé. Te crié con frialdad, sin abrazos, sin afecto. Te enseñé a sobrevivir, no a sentir. Y hoy veo el daño que eso causó. Volteó hacia Lucía con los ojos húmedos. Y tú lo has pagado, lo has cargado todo este tiempo. Perdóname, Lucía, no por lo que él te ha hecho, sino por lo que yo no hice a tiempo. Lucía sintió que el mundo se detenía. Nadie hablaba. Valeria abrazó a su madre por la cintura, confundida pero presente. Julián miraba a su madre como si no la reconociera. ¿Y ahora qué? ¿Todos están en mi contra? ¿Es una intervención o qué chingados? Carmen no se inmutó. No, es una verdad que se tenía que decir. Y tú decides qué haces con ella. Marina se levantó, tocó suavemente el brazo de Lucía y susurró algo que no alcanzaron a escuchar los demás. Después, todos comenzaron a despedirse en silencio, como si salieran de una ceremonia. Poco a poco, la casa volvió a estar vacía, excepto por ellos. Julián fue el último en levantarse. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. No sé qué pasó aquí, pero no esperen que cambie de la noche a la mañana. Carmen se acercó a él. No esperamos nada, hijo, pero ya no vamos a callar. Cuando se fue, Lucía se quedó de pie, mirando la mesa llena de platos vacíos. Carmen y Valeria la rodearon en silencio. La casa olía a especias, a verdad, a algo que no tenía nombre, pero que sabía a libertad. La maleta estaba junto a la puerta desde las 6 de la mañana. Era una maleta negra, vieja, con el cierre raspado y una etiqueta desgastada que decía Julián Morales. No había mucha ropa dentro, apenas lo necesario para unos días, tal vez una semana. Pero el peso que cargaba no tenía nada que ver con el contenido. Era el símbolo de algo que se fracturaba en tiempo real, frente a ojos que no sabían si mirar o cerrar. Lucía se mantenía en la cocina, como si la cafetera pudiera distraerla del sonido de los pasos que Julián daba por el pasillo. Carmen estaba sentada en el comedor, con una taza entre las manos, viendo al vacío. Valeria, aún en pijama, se asomaba desde las escaleras con el cabello enredado y los ojos llenos de preguntas que nadie se atrevía a responder. Julián bajó con una mochila colgada del hombro y una mirada más seca que nunca. No había ira en su rostro, tampoco tristeza. Era una mezcla de frustración contenida y una resignación que se volvía escudo. Se paró junto a la maleta, la levantó sin mirar a nadie y habló con la voz más baja que Lucía le había escuchado en años. Necesito tiempo. Lucía no dijo nada, solo asintió con la cabeza. No sé si voy a regresar, no prometo nada. Carmen frunció los labios. Valeria bajó un escalón más, agarrada del barandal. ¿Te vas a ir?, preguntó con voz temblorosa. Julián se giró hacia ella, y por un momento su rostro cambió. Fue apenas un parpadeo, pero Lucía lo notó. Ese dejo de culpa que no sabía procesar. Sí, hija, pero no es tu culpa. Solo necesito estar solo un rato. ¿Me vas a dejar? No, respondió, caminando hacia ella y agachándose a su altura. Nunca te voy a dejar. Solo necesito pensar. Valeria lo abrazó con fuerza. Julián no supo qué hacer con sus manos. Finalmente le acarició el cabello con torpeza. Se levantó, miró a Lucía por última vez y se fue. El silencio fue absoluto cuando la puerta se cerró. Lucía no se movió. Siguió de pie, con la taza de café en la mano, sin probarla. Carmen se levantó lentamente y caminó hacia su nieta. Valeria lloraba en silencio, con las mejillas empapadas y los puños cerrados. Esa noche la casa no olía a comida. No hubo cena especial ni risas suaves. Hubo sopas instantáneas y cucharas que sonaban contra platos como si buscaran algo más que sustento. Lucía no habló casi nada. Valeria se metió a la cama temprano, sin pedir cuentos. Carmen la arropó sin decir palabra. La niña se quedó dormida con los ojos abiertos. Lucía se sentó en el sofá.
Carmen la observó desde la puerta del cuarto. «No tenías otra opción», dijo. Lucía asintió. «Lo sé, pero no por saberlo duele menos». Lucía se quebró, no con gritos ni llanto desbordado. Se quebró por dentro, como cuando algo se rompe tan lentamente que ni el ruido se escucha. Carmen caminó hacia ella, se sentó a su lado y le tomó la mano. Ninguna de las dos dijo nada por varios minutos. Los días siguientes se volvieron extraños, como vivir en una versión alterna de la misma casa. Julián no llamó, no escribió, no mandó señales. Valeria preguntaba por él constantemente, al principio con tono dulce, luego con molestia y finalmente con reproche. «Tú lo corriste, ¿verdad?» Lucía sintió que el mundo se le venía encima. «No lo corrí, mi amor. Él decidió irse. Pero tú lo enfrentaste. Por eso ya no quiere estar aquí». «No es tan simple, hija». «Sí lo es», gritó Valeria antes de encerrarse en su cuarto y azotar la puerta. Esa noche, Lucía durmió en el sillón. No porque Valeria se lo pidiera, sino porque no podía compartir la cama donde cada rincón le gritaba su ausencia. Carmen la cubrió con una manta y dejó una taza de té en la mesa. Lucía no la tocó. Valeria empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando que su papá se iba y no volvía, que se perdía, que se moría. Lucía corría a su cuarto y la abrazaba, pero la niña no siempre se dejaba consolar. A veces la empujaba, a veces lloraba tanto que vomitaba del susto. Una madrugada, después de calmarla, Carmen entró al cuarto con un vaso de agua y se sentó al borde de la cama. «Yo también perdí a mi papá cuando era niña», dijo en voz baja, «pero no fue porque se fuera, fue porque se quedó y nunca cambió. A veces, irse es lo más valiente que alguien puede hacer, aunque duela». Valeria no respondió, pero no volvió a gritar esa noche. Lucía seguía asistiendo al centro gastronómico. No había dejado sus prácticas ni su proyecto de videos, pero lo hacía en automático. Sus manos funcionaban, su memoria también, pero su corazón estaba entumido. Las risas de sus compañeras las sentían lejanas, todo lo sentía lejano. Un día, al regresar de clase, encontró un dibujo pegado en el refrigerador. Era de Valeria, un retrato familiar. Ella, Lucía y Carmen. Julián estaba tachado con crayones negros. Lucía lo arrancó, lo dobló con cuidado y lo guardó en un cajón. Luego llamó a su hija. «No está bien que taches a las personas, aunque estés enojada con ellas». Valeria la miró fijamente. «Pero tú también estás enojada con él». «Sí, pero eso no significa que lo borre. Significa que aprendo a vivir con lo que fue y con lo que ya no es». «Entonces, ¿sí va a regresar?» «No lo sé». Valeria bajó la mirada. «Lo extraño. Yo también». La abrazó, esta vez sin que la niña se apartara. Carmen empezó a salir más. Decía que necesitaba tiempo para ella, para procesar todo. Iba al parque, al mercado, incluso se inscribió a un taller de bordado. Lucía lo entendía. Cada una estaba viviendo su duelo a su manera, pero había algo que no podían evitar. La casa estaba más vacía, más amplia, más silenciosa. La cama de Julián seguía intacta, su ropa seguía en el closet. Lucía no la tocó, no por esperanza, sino por respeto al proceso. Quería sentir que no huía de lo que pasó. Una tarde, mientras cocinaba con Valeria, la niña se detuvo y preguntó: «¿Tú todavía lo quieres?» Lucía se quedó congelada. «Lo quise mucho, y a veces, sí, todavía siento cariño, pero ya no lo quiero como antes». «¿Por qué?» «Porque me hizo daño, y porque aprendí a quererme más a mí». Valeria no entendió todo, pero algo en su rostro se relajó. Siguieron cocinando en silencio. Lucía subió un video esa semana, Cocinar para sanar. En él hablaba poco. Mostraba cómo hacer un arroz con leche con cáscara de naranja y canela, pero al final miró a la cámara y dijo: «No hay receta para curar el alma. Solo se cocina con lo que hay, con lo que queda y con lo que, a pesar de todo, aún sabe dulce». El video se volvió viral.
Mujeres de distintas edades comentaban que se habían sentido igual, que sus cocinas también eran trincheras, templos, refugios. Lucía leyó cada comentario con lágrimas silenciosas. Julián no volvió a aparecer, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Carmen, sentada en el patio una noche, le dijo: «Hay cosas que se rompen, aunque se reparen. No todo lo roto se arregla para que funcione como antes. A veces solo se transforma en algo distinto». Lucía miró al cielo. «Entonces que se transforme, pero que no vuelva a doler igual». Y esa fue su promesa para ella, para su hija, para todo lo que vendría después. El reloj marcaba las 7 en punto cuando Lucía apagó la última hornilla del pequeño restaurante donde ahora trabajaba. Había sido un día pesado, con clientes impacientes, un proveedor que no llegó y una tormenta que mojó los costales de arroz antes de que pudieran meterlos. Pero aún así, al cerrar la cocina y quitarse el delantal manchado de mole y cebolla, Lucía sonreía, porque el cansancio era real, pero distinto. Era suyo, no se lo debía a nadie. Era la prueba diaria de que había sobrevivido. La cocina de La Flor del Comal era modesta, con apenas 4 mesas para comensales, una barra pequeña y una decoración sencilla con vajilla de barro y plantas colgantes. Pero lo que le daba vida era el olor, a epazote, a manteca, a tortillas hechas a mano, a historia. Lucía no era la dueña, pero la habían contratado como chef principal apenas 2 meses después de terminar el curso. Su instructora, Marina, la recomendó con una frase que no se le olvidaba: «Ella no solo cocina bien, ella cuenta historias con la comida». Y tenía razón. Cada platillo que salía de sus manos tenía algo más que sazón, tenía memoria. Carmen la esperaba afuera, sentada en una banca con una bolsa de pan dulce en las piernas. Lucía salió, se sentó junto a ella, y por un momento solo respiraron. El aire era fresco, con olor a tierra mojada. La ciudad se sentía más lenta a esa hora, menos exigente. «Hoy vino un cliente a pedirme que cocinara su cena de aniversario», dijo Lucía, con un poco de risa en la voz. «¿Y lo hiciste?» «Claro, le hice chiles en nogada y lloró en la mesa». Dijo que le recordó a su mamá. Carmen sonrió mirando al cielo. «Tienes ese don, no solo cocinas bien, sabes tocar el alma». Lucía bajó la mirada pensativa. «A veces todavía me pregunto si hice bien, si debí insistir más, pelear más, no soltar tan pronto». «¿A Julián?» Lucía asintió. «Él ha mandado cartas, una cada mes. No las he leído todas, algunas sí, en otras solo leo la primera línea y las guardo. ¿Y qué dicen? Que está trabajando en sí mismo, que está yendo a terapia, que me extraña, que extraña a Valeria. ¿Y tú?» «Yo ya no lo extraño, pero sí lo recuerdo. A veces me sorprendo soñando con él, no con lo que fue, sino con lo que imaginé que podía ser». Carmen le puso la mano en el hombro. «Eso no te hace débil, te hace humana». Valeria estaba en casa, haciendo la tarea. Era una tarde tranquila de viernes y Lucía ya tenía planes. No saldrían, no habría visitas, solo una cena para 2, la última cena del pasado, no por olvido, sino por cierre. Compraron algunas cosas en el mercado antes de regresar: elotes, crema, canela, carne para hacer albóndigas como las que Lucía aprendió de su abuela, pan de anís, una botella de sidra sin alcohol, todo pensado con intención. Cuando llegaron, Valeria salió corriendo a abrazarla. Ya no era la misma niña asustada de antes. Seguía siendo pequeña, pero había crecido en maneras que Lucía no sabía cómo medir. Era más observadora, más crítica, más segura, y preguntaba. Siempre preguntaba: «¿Hoy sí vamos a cenar las 3 juntas?» «Sí, hija, y es una cena especial, pero solo para nosotras». «¿Por qué especial?» Lucía le guiñó un ojo. «Porque hoy cerramos un ciclo». Valeria no entendió del todo, pero sonrió. Ayudó a poner la mesa mientras Carmen calentaba el agua para el café de olla. Lucía empezó a preparar las albóndigas con chipotle y papa rallada, con calma, como quien arma algo delicado.
Mientras cocinaba, pensaba en todo lo que había pasado en ese año que le pareció una vida entera. El primer insulto, la primera lágrima escondida, el primer grito, la primera vez que sintió que no valía. Y después, el estallido, el silencio, la transformación. Las cartas de Julián estaban en una caja dentro del closet. No sabía si algún día las quemaría, o si se las entregaría a Valeria cuando fuera mayor, para que supiera de dónde venía y por qué su madre decidió no volver. Esa noche, la cena se sirvió a las 8. 3 platos, 3 mujeres, 3 versiones de una misma historia. Lucía tomó la palabra antes de empezar. Hoy quise cocinar algo para ustedes, pero también para mí. Algo que me recuerde que sobrevivimos, que seguimos aquí. No es una celebración, es un agradecimiento. Valeria aplaudió suavemente. Carmen asintió. Por nosotras, dijo levantando la copa de sidra. Por lo que fuimos y lo que decidimos no seguir siendo, agregó Lucía. La cena transcurrió entre risas, anécdotas y un par de silencios llenos de recuerdos. Valeria preguntó si algún día volverían a ver a su papá. Lucía respondió con honestidad. Tal vez sí, pero no como antes, porque ya no somos las mismas. Cuando terminaron, Lucía se levantó, recogió los platos y regresó con un pequeño cuaderno de recetas. Quiero escribir aquí todo lo que hemos cocinado, pero no solo los ingredientes, también los momentos, las razones, las emociones, porque la comida no es solo comida, es memoria. Valeria empezó a escribir la primera: albóndigas con chipotle, viernes de lluvia, mamá sonríe. Lucía la miró, sintió una punzada en el pecho, no de dolor, de certeza. Apagaron las luces, se acostaron temprano, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, nadie soñó con gritos, nadie se despertó con sobresaltos, nadie tuvo que explicarse ante el otro, porque el último bocado no fue de comida, fue de paz, y aunque no había reconciliación perfecta, había algo aún más valioso: la verdad. Lucía cerró los ojos sabiendo que no era la misma, y no quería serlo, nunca más. Hay batallas silenciosas que se libran a diario en los rincones más íntimos del hogar. Batallas que no suenan a gritos, pero que hieren con palabras. Batallas que no dejan moretones en la piel, pero sí en la dignidad. Esta historia no es solo la de Lucía, es la historia de miles de mujeres que día tras día luchan por ser vistas, valoradas y respetadas en espacios donde el amor se confundió con el control, donde el cuidar se volvió aguantar y donde el compartir la vida se transformó en cargar al otro. Lucía nos enseña que el cambio no siempre empieza con un grito. A veces comienza con una cuchara, con una receta, con una decisión sencilla como dejar de servir la cena con miedo. Ella no despertó un día empoderada, no rompió cadenas de un solo golpe. Su transformación fue lenta, dolorosa, contradictoria. Pasó por dudas, por culpas, por momentos en los que su propia hija la miró con reproche, y aún así siguió. Porque cuando una mujer decide cambiar, no solo cambia ella, cambia la historia de los que vienen después. Durante años, Lucía cocinó para complacer, para no hacer enojar, para mantener la paz. Pero lo que parecía entrega, en realidad, era una forma de silenciarse. Cada platillo que preparaba con ansiedad era un símbolo de cómo su identidad se diluía entre los sabores y las exigencias ajenas. Hasta que un día se cansó, no del cocinar, sino de hacerlo por miedo. Y fue entonces cuando empezó a cocinar con alma, con intención, no para ser suficiente para otros, sino para reconocerse a sí misma. Carmen, su suegra, representa otra cara de esta misma lucha. Una mujer que cargó con años de violencia, que crió con dureza y que aprendió demasiado tarde el poder del amor. Pero su redención no fue menor. Tuvo el valor de mirarse en el espejo, de admitir sus errores y de ponerse del lado de la verdad, aunque eso significara ir contra su propio hijo.
Carmen nos recuerda que nunca es tarde para elegir el lado correcto y que romper cadenas también implica reconocer de dónde vienen. Valeria, la hija, es el corazón de esta historia, la que observa en silencio, la que absorbe todo, la que sin entender del todo siente. Y es por ella que Lucía decide no ceder, porque el amor verdadero no es el que aguanta todo, es el que enseña a no tolerar lo intolerable, es el que protege sin perpetuar el daño. Al final, cuando la niña empieza a escribir sus propias recetas, lo hace desde un nuevo lugar, desde un hogar que ya no se construye con miedo, sino con verdad. Julián, por su parte, es el reflejo de muchos hombres que fueron criados sin herramientas emocionales, que aprendieron a dominar antes que a amar, que confundieron respeto con autoridad. Su partida, aunque dolorosa, fue también necesaria, porque no todas las historias necesitan una reconciliación para tener un cierre digno. A veces, la distancia es el único camino para sanar. Y aunque intente volver con cartas, Lucía entiende que su paz no está en el regreso, sino en lo que ha logrado construir desde que él se fue. Esta historia nos deja una enseñanza profunda. Sanar no es olvidar, es transformar. Es mirar las heridas con compasión, pero también con determinación. Es aprender a poner límites sin perder la ternura. Es entender que la verdadera libertad emocional no se trata de estar sola, sino de estar en paz con uno mismo, sin depender de la validación de quien no supo amar. Lucía no es heroína porque lo soportó todo. Es heroína porque dijo, ya no, porque eligió su bienestar, porque supo convertir el dolor en arte, la cocina en herramienta de liberación y la maternidad en un acto consciente de romper patrones. A través de los sabores, Lucía se reconstruyó. Encontró en los ingredientes una forma de contar su historia, de recuperar su voz, de escribir una nueva versión de sí misma donde ya no hay espacio para el silencio impuesto. La cocina, que antes era su prisión, se convirtió en su libertad. Y esa metáfora es poderosa, porque todos tenemos una cocina, un rincón en donde escondemos lo que no sabemos decir, y todos podemos, como ella, convertirlo en nuestro espacio de fuerza. El amor propio no siempre grita. A veces se manifiesta en una receta escrita con esmero, en una mesa servida con ternura, en la decisión de no contestar una carta. A veces, el mayor acto de amor es mirar a los ojos a una hija y decir, esto no es tu culpa y tú mereces algo mejor. Lucía no volvió a ser la misma, y eso es lo mejor que le pudo pasar, porque la versión que fue ya no le servía. La nueva Lucía no vive sin miedo, pero sí vive sin cadenas. No tiene todas las respuestas, pero sí tiene claridad. No sabe lo que pasará mañana, pero tiene el control de su presente. Y en un mundo donde tantas mujeres siguen cocinando para callar, su historia es un llamado urgente a cocinar para sanar. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo, es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.